Buenos días, tardes o noches, queridos espectadores. Tengo presente que mi ausencia ha sido, por así decirlo, un poco más larga de lo esperado, pues me he tomado un descanso de lo que he estado haciendo estos años. No hablo del canal que están presenciando en estos momentos, sino de unos estudios que llevé desde 2023 a 2025, pues aunque solo pareciera que estuve estudiando, créanme que no solo fue estudiar, ya que yo no estaba en un colegio común y corriente. Bueno, aunque tampoco haya sido como algo parecido a Harvard, pero la verdad vi que me iba a servir en el futuro. Estoy hablando de un colegio técnico profesional, o un CTP en abreviatura, la cual es una institución de educación secundaria que combina la formación académica general con una especialización técnica. Su objetivo es preparar a los estudiantes para incorporarse rápidamente al mercado laboral y aprender. Básicamente es un colegio donde te enseñan una carrera junto con las materias normales. Algunas de estas carreras, o más bien técnicos porque no son lo mismo, serían contabilidad, gestión de la producción, servicio al cliente, etc., las cuales estudias y te envían a prácticas subprofesionales para poner en práctica lo aprendido y ganar experiencia laboral. Y si bien se escucha que es una buena opción para poder asegurar el futuro, lo cual lo es, ya que contarás con un respaldo y experiencia, no todo es de color rosa, porque como en casi todos los lugares hay experiencias tanto buenas como malas, y de eso es de lo que yo quiero hablar en este video. Primero, para desahogarme y contar mi experiencia, y segundo, para que puedan darse un poco una idea de lo que podrían esperar de estos lugares y de lo que pueden llegar a vivir si es que piensan entrar en alguno. La experiencia de cada uno es diferente, tal vez no pueda contar todos los detalles de cómo lo pasé, ya que mi memoria es igual o peor que la de una roca. Haré todo lo posible para contar mi experiencia, algunas veces desviándome del tema, contando cómo la pasé tanto en el aspecto social como en lo académico. Soy su anfitrión Lyric y les doy la bienvenida a este video. Primero comenzaremos por el inicio de todo, mientras de fondo tiene un speed paint mal grabado porque la computadora no aguanta ser grabada desde la pantalla, tiene poca memoria y tiene probabilidad de explotar. En fin, toda esta idea comenzó por ahí del 2022, cuando yo estaba en noveno grado de colegio normal, tercero de secundaria, primer medio, segundo, tercer año, depende de cada país. Estaba en clase de artes plásticas y le estaba comentando a una profesora que uno de mis sueños era poder aprovechar mi talento en el arte para poder trabajar de eso en el futuro. Talento. A lo que ella me comentó que iban a hacer una exposición en uno de estos colegios técnicos dentro de poco, en donde habría la probabilidad de estudiar algo relacionado a lo que quería. Por lo que se lo comenté a mi mamá y ella dijo, ¿está bien? Vamos a ver qué hay para que puedas pensarlo. Por lo que llegamos al colegio técnico profesional de... Esperen, no puedo decir el nombre real que luego salgo doxeado. A ver, inventémonos un nombre. Colegio técnico profesional de Station Square. Que no se note la obsesión con Sonic. En fin, todo estaba decorado con temática de Alicia en el País de las Maravillas, y los que estaban presentes casi todos estaban vestidos con la temática. Pero en fin, ahí se nota que digo demasiado, pero en fin, bueno, no nos desviamos. Empezamos a pasar por los diferentes lugares y los técnicos que exponían, como contabilidad, arquitectura, servicio al cliente, software, pero obviamente lo que me llamó la atención fue el técnico especializado en diseño publicitario. Aunque si soy sincero, al principio sí me llamó bastante la atención, pero sentía que debía haber algo más para convencerme, y ese algo había llegado. De una subárea del diseño publicitario estaba el dibujo digital, una área especializada en las cosas hechas en digital, en las impresiones y los dibujos. De mera casualidad yo llevaba un dibujo en el celular y se lo mostré a uno de los profesores presentes, lo cual a él le agradó y me dijo que sería bueno que aplicara para entrar. Unas semanas después, mi hermano y yo hicimos una prueba para entrar, pues él también quería entrar a estudiar software. De mi parte, a mí me fue relativamente bien. Me hicieron dibujar algunas cosas con figuras ya hechas y llevé dibujos porque tenía una entrevista con uno de los profesores, que si no mal recuerdo fue el que me dijo que debería aplicar. Pues bien, terminó la entrevista y esperamos algunos cuantos meses. Hasta se me había olvidado que había hecho algo para entrar a ese lugar. Pero mi mamá nos dio la noticia a mí y a mi hermano, pero con la debida paciencia,
pues sabía que mi hermano se iba a frustrar, pues había sido yo quien había entrado para el lugar de diseño publicitario, pero mi hermano no había logrado entrar, por lo que en parte iba a ser duro para nosotros porque nunca habíamos sido separados desde el tercer grado de primaria, pero yo estuve dispuesto a ir, ya que la verdad tenía la ilusión de ir, pero primero obviamente tenía que terminar el año, ya que iba a empezar a asistir en décimo. Y desde ahí comenzó lo que iba a ser una etapa de mi vida algo extraña, interesante, nueva y ansiosa. Este año fue uno de los años más peculiares, por decirlo de alguna forma. Y la verdad tengo bastante para contar de este año, pero voy a limitarme a hacer algo breve al respecto. No contaré tantos detalles y voy a cambiar nombres, y si lo ven necesario géneros, ya que la situación aquí puede resultar sensible para los demás y para Trolltube, así que lo manejaré con todo el respeto posible. En fin, primer día en este colegio. Estaba tanto emocionado como nervioso, ya que estaba en un lugar no familiar. Si no mal recuerdo, una de las primeras clases que tuvimos fue de inglés. Intentaba llevarme bien con los compañeros del grupo en el que estaba, pero recuerdo que cuando yo hablaba, algunos me miraban como tipo, ¿y este quién lo invitó? Algo así, no era tan evidente, pero se sentía la sensación. La profesora de inglés, que por cierto era un amor de persona, nos llevó a los espacios verdes del colegio. Será una de las cosas que voy a extrañar porque la verdad era un lugar lindo. ¡Claro, si no hubiera riesgos de dengue! En fin, la profesora dijo que hiciéramos parejas para practicar inglés y conocernos. Al final me terminaron emparejando con un compañero al que vamos a llamar Metal Sonic. En efecto, gente, vamos a poner personajes y franquicias para mantener anonimatos. Al principio no sabíamos de qué hablar, ya que tanto él como yo teníamos autismo, siendo yo de alto rendimiento, o lo que antes se conocía como Asperger, y él siendo de un nivel algo mayor al mío. En la actualidad, el Asperger se considera dentro del espectro, siendo nivel 1 para que no hayan confusiones. Y como es normal en este tipo de trastornos, bueno, trastorno no, sino condiciones para que no haya confusiones y luego no me funen, nos cuesta socializar un poco. Pero mientras íbamos conversando, vimos que teníamos cosas en común, por lo que no tardamos en hacernos amigos. En las clases de las materias técnicas y académicas, nosotros solíamos sentarnos juntos muy seguido y hablar entre nosotros, ya sea sobre los dibujos que hacíamos u otras cosas. La verdad, él era un artista muy talentoso, bueno, es, porque no está ido, y con bastante conocimiento con las técnicas que usa, o hablábamos de algunas opiniones que teníamos. Pero algunas veces también me llegaba a compartir problemas que él tenía, los cuales por respeto a él no voy a mencionar, ya que son bastante delicados y personales, y esas cosas se deberían quedar entre las personas que saben dichas cosas. Pero sí, él me hablaba de sus problemas y yo lo escuchaba. Pero yo quería consolarlo con palabras, pero algunas veces no sabía qué decirle y me quedaba con un leve nudo en la garganta. Pero siempre intentaba mantenerme a su lado para que nada le pasara, hasta que me dijera o me dejara en claro que necesitaba estar solo. Lo respetaba, claro, pero también me llenaba de ansiedad por miedo de que algo le pasara y yo no estar ahí para ayudar. Ahora, yendo a algo que también me llevó a pensar que fui tremendo baboso ese año, fue que conocí a otro tipo, que según yo solo era amistad. Y luego casi algo para después pensar que yo fui el baboso por estar con él. Este tipo no tiene ningún ápice de respeto mío hasta cierto punto. Así que le vamos a dar el nombre más genérico del mundo y lo voy a llamar Juan. Un día yo estaba escuchando música mientras esperaba la parada de mi casa. Normalmente yo iba sentado solo o parado o en el suelo del bus porque no había espacio. Y además no tenía a nadie con quien estar o hablar en mis trayectos. Mientras estaba distraído, este Juan se sienta al lado mío y me habla un poco. Hola, ¿cómo estás? Te regalo esto, ok, adiós. Y me dio un confite de menta, un caramelo de menta. Bueno, no sé cómo los digan, pero di. Al principio me quedé confundido, pero terminé aceptando el confite. Pensé que eso solo quedaría como una anécdota o que no me volvería a hablar. No puede haber estado más equivocado, espectadores míos. Unos días después, cuando Metal Sonic se la pasaba solo y yo también estaba solo, Juan se me acercó y empezamos a hablar. Ya no me acuerdo de qué, solo recuerdo que tenía una canción de la estoy reproduciéndose de fondo por una razón. Al principio el tipo me pareció agradable, la verdad. Después logró conseguir mi número sin que yo se lo hubiera dado. Me imagino que tuvo que ser del grupo del bus, en donde cuando no mandabas la ubicación uno esperaba que el bus hubiera averiado otra vez. Y nos empezamos a hablar por mensaje. Y mientras más se reforzaba esta amistad, de vez en cuando, o casi en todos los viajes, cuando podía me sentaba a la par de él. En fin, esta amistad poco a poco de parte de él se fue convirtiendo en un estás bonito, me gustas, hueles a Maruchan.
Nunca entendí eso, si en ese año nunca llevé una Maruchan, pero no sé. Y yo la mayoría de las veces me llegaba a sentir como, bueno, está bien. Pero no voy a negar que también algunas veces me sentía especial, ya que las palabras y intención que me daba me hacía sentirme extraño pero feliz. No estoy seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que estaba bien baboso cuando estaba con Juan. Tuve que recortar mucho de hablar de Juan, ya que la verdad no le quiero dar tanta importancia a este caso y me había alargado. Solo diré que él me dijo que se me acercó a mí por un reto y yo quedé, bueno, está bien. ¡Yeah! Aunque la verdad sí me quedé algo confundido. Pero como dije, no voy a indagar mucho sobre lo baboso que fui con este tipo, porque la verdad, algunas veces yo tenía la culpa por no poner límites claros. Y siento que él, como nuestras interacciones iban, también eran por mi culpa. Pero sigamos. Ahora, pasando a la parte académica, al principio iba todo normal hasta que después ya no. Fin. Tranquilos, obviamente voy a explicar. Al principio iba todo bien, intentaba entregar los trabajos puntualmente y no estar enredado con tareas. Pero después empecé a no entregar trabajos y tareas, haciendo que, si bien mis notas aún eran pasables, había unas materias en las cuales había caído un poco, más que todo matemática. No sabía si era por el hecho de que yo no prestaba atención o por el hecho de que el profe no se explicaba, porque él era tipo, a esta ecuación le tenemos que hacer esto, luego a esta parte le hacemos esto, y luego a la parte en la que le hicimos esto le agregamos estos. Y así iba la clase, y el volumen de la voz no ayudaba mucho ya que hablaba como si gritara. Pero no era alguien enojón, lo que sí se notaba es que era alguien con cara de estar cansado, como si dijera, ya me quiero jubilar. Pero en fin, íbamos con altas y bajas en los primeros meses. Luego salimos a vacaciones de 15 días y justo antes de entrar a clases otra vez, de todo el árbol genealógico y las personas de todo el mundo, a mí me tuvo que dar una apendicitis dejándome en reposo por un mes, provocando que faltara más con los trabajos y tareas. Ay, pero si sabías que ibas a faltar con los trabajos, entonces ¿por qué no le pediste ayuda a tus compañeros o Metal Sonic? Porque primero, los compañeros que tenía en 2023 se diferenciaban entre grupos, normal, ¿verdad? Pero cuando uno les hablaba se le quedaban mirando a uno y uno se sentía incómodo. Y no era solo un grupito en específico, eran todos. Admito que probablemente yo llegué a cometer esto también. Incluso si uno pedía ayuda en el chat, lo dejaban en visto. Y con respecto a Metal, es que en esos momentos, si no mal recuerdo, estábamos un poco distanciados y luego me daba pena hablarle. Por lo que diríamos que no tenía muchas opciones de a quién pedir ayuda, por lo que en esos meses estuve carreando con trabajos y todo, más con el remordimiento de la conciencia que tenía al estar con Juan, y las veces en las que Son Metal se sentía mal me hicieron sentir abrumado. Sentía que no podía aguantar, llegaba a la casa desanimado y ansioso por las cosas que estaban en mi mente. Incluso sentía que no podía aguantar y que debía de salir de Station Square. Pero no lo hice ya que mi mamá estaba apoyándome. Uno que otro regaño también, pero más que todo me estaba apoyando para seguir adelante. Mi mamá siempre me dijo que el mejor regalo que puede darme es la educación y que debía aprovecharla. Y ahora que me pongo a reflexionar en eso es cierto. Si bien no solo basta actualmente con tener el título de bachiller para empezar a vivir, a trabajar y vivir, lo que sí es cierto es que es un buen apoyo y un respaldo que te puede ayudar en el futuro. Además, también es un esfuerzo tanto de uno como de nuestros padres y madres, pues ellos son los que están velando por nuestra educación y quieren que llevemos un mejor futuro. Mi madre fue un apoyo con el que podía contar en esos momentos. Antes de terminar el curso electivo logré terminar todo lo que podía, claro, a excepción de un examen de mate que no hice. Tuve que haber hecho 4, pero al final hice 3 por lo de la apendicitis y que el profe me dijo, te voy a explicar después para hacer el examen, pero al final no lo hizo. Mamá, si estás viendo esta parte del video, te pido disculpas por no decírtelo, fue estúpido de mi parte. Les juro que estaba seguro de que iba a reprobar e ir a convocatoria, pero de milagro logré pasar todas las materias, concluyendo el ciclo lectivo de 2023 en el CTP de Station Square. Hola, profe, queremos quedarnos con usted porque ahorita no tenemos nada que hacer, entonces para acompañarla, si nos molesta. Jala a ver qué hacen ellos. Va. ¡Mira, son Sonic! A ver. Mira, sí, es un dibujo de Sonic. ¿Podemos verlo? Sí. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes dos? Mira,
un Sonic! Ay, vean, no sabía que existía un Sonic gris. Silver. Chiquillos, ya hay que irnos. ¡Voy! ¡Chao! Chao. Chao. Fue extraño, pero estuvo bien. Aunque no creo volver a verlos, la verdad. Se veían agradables. Este año fue en donde hubieron cambios algo drásticos para mí. Ya les voy a decir por qué. Y a pesar de eso, puedo decir que fue uno de los mejores años con respecto al curso lectivo. Tal vez no tanto por lo académico, sino por el aspecto social. Antes de iniciar el curso lectivo, los profesores del CTP habían hablado con mi mamá porque con lo que habían visto de mí el año pasado estaban preocupados por cómo estaba pegado solo a metal, diciendo que a pesar de que éramos amigos, había algo de toxicidad en esa amistad. Sigo sin entender del todo por qué, tal vez dentro de unos años lo entienda, pero la verdad es que la amistad de metal significaba mucho para mí porque era la única que había hecho en el primer año de Station Square, por lo que le recomendaron a mi mamá de cambiarme de grupo. Para tenerlo claro, habían 2 grupos de diseño publicitario, cada uno con aproximadamente de 16 a 18 estudiantes. Y esos estudiantes estaban divididos en 2 grupos, por lo que habían 2 grupos de diseño publicitario, 2 de contabilidad, 2 de gestión y así sucesivamente. Entramos entonces al curso lectivo 2024, año en el cual llevaba un hermoso y legendario bolso de Shadow the Hedgehog. ¡Ay, pero es que eso no es maduro de tu parte, es muy infantil! Sí, probablemente me vi como un ridículo, pero la verdad me sentía feliz llevando aquel bolso al colegio. Busqué a Metal y nos fuimos al gimnasio por alguna razón a ver a la mostacilla, palabra que agarré de mi padre para referirse a las personas de nuevo ingreso. Según yo íbamos a estar en el mismo grupo, pero fue que se acercaron unas compañeras a decirnos que a mí me habían puesto en otro grupo. Nosotros nos quedamos paralizados con mucho miedo y no nos podíamos mover, ya que no esperábamos a que me hubieran cambiado de grupo, aunque la verdad lo tuve que sospechar cuando mi madre me decía que no me asustara si me cambiaban de grupo. Entonces me guían a donde estaba el grupo que me tocaba y la sensación que tuve era incomodidad porque yo no conocía a nadie, absolutamente nadie. Tenía miedo de que se me empezaran a juzgar, ya sea por ser nuevo o por el bulto que llevaba. Voy a dar una aclaración. Si bien a pesar de que en el anterior grupo casi no hablaba con nadie, todos sabían que a mí me gustaba Sonic y no fui juzgado en ese aspecto, por suerte. Y algo importante a tomar en cuenta es que en 2023, cuando empecé a reforzar el gusto de Sonic gracias a Metal, yo solía llevar un peluche de Silver que empecé a tratar como un hijo a medida que pasaba el tiempo. Que si estoy loco, eso es algo ya evidente. Pero el estar con Silver me hacía sentir calmado y acompañado, por lo que ese año tampoco fue la excepción. Estaba yo con Silver abrazándolo con fuerza por los nervios que tenía. Vinieron las presentaciones entre ellos y todo en la clase de dibujo digital con un profesor que fue uno de los mejores profes que he tenido en mi vida. Era carismático, paciente, explicaba bien y era fan de Godzilla. Un profe fan de Godzilla, queridos espectadores, eso no lo ven en cualquier lado. Pero yo aún seguía con nervios. Fue hasta la clase de diseño publicitario que empecé a presentarme un poco mejor, pero yo aún tenía miedo. Lo bueno es que por petición de una compañera del grupo en el que antes yo estaba, le dijo a la compañera en el grupo en donde me había cambiado, porque eran amigas, que me acompañara. Ella me ayudó a integrarme con las chicas del grupo, ya saben, las que uno ya conoce, las fresas, pero esta sí caía bien, o al menos a mí me caían bien, ya que me sentía un poco más incluido. Habían algunas que admiraban el primer dibujo que hice, que ahora que lo veo está horrible sinceramente, pero nada que un redibujo no pueda solucionar. En esos momentos quería hacer un AU o Alternate Universe con una historia en la que Cream y Sonic tengan protagonismo. Si siento ganas de seguir con la idea, puede que le haga. Recuerdo que en una clase de diseño yo estaba guardando mis cosas porque aún no estaba acostumbrado. Y se me acerca un chico preguntándome con respecto a Sonic. Y yo, como buen fan de Sonic, empecé a responder a lo que él me preguntaba, por lo que al final nos caímos bien. Y la verdad no recuerdo cómo fue exactamente, pero conocí a otras 2 chicas. Vamos a poner otra vez nombres salidos de franquicias. El chico que me habló le vamos a poner Samekichi, y las otras 2 chicas les vamos a poner Sub-Zero y Seven. Bien, entonces
Empecé a hablar un poco con ellos y como dije, no sé cómo pasó, pero empecé a tener una amistad con ellos, lo cual ya no me hacía sentirme tan nervioso de estar en ese grupo, pero aún así no me sentía tan adentro de ese grupito, pues solía estar con Metal, el cual conocía a 2 personitas. Llegué a conocer una de las primeras un poco y me cayó bien. Era una persona agradable y graciosa, nos reíamos con el gato que maullaba en francés, pero en fin. Después de estar con los otros chiquillos, llega una persona nueva para mi lore, pero ya conocida para ellos, a la cual vamos a llamar Nina, porque ella de pequeña le gustaba Jeff the Killer y decía que lo tenía en su armario, lo cual me pareció gracioso, la verdad. Al principio me sentía un poco extraño al conocer a alguien nuevo, incluso tenía miedo, pero con el tiempo empecé a conocer más a Nina y nos empezamos a llevar bien. Su personalidad extrovertida me hacía sentir intrigado y cómodo con ella, y eventualmente empecé a formar un poco más parte de su grupo. Después de unos días o semanas, no me acuerdo, llega la siguiente persona, a la cual no sé cómo la podría llamar, porque no la llegué a conocer del todo bien, pero lo suficiente como para que me cayera bien. La verdad no sabía cómo es que había un grupito tan grande a mi parecer, pero era interesante ver cómo habían tantas personas diferentes pero iguales. Eventualmente y poco a poco empecé a formar parte de aquel grupo, y con ello, por alguna razón, mi actitud empezó a cambiar para bien. A mi mamá le decían el año pasado que estaba más estresado y algo deprimido, pero que esta vez estaba disfrutando, riendo con mis nuevos amigos y disfrutando juegos entre nosotros. Uno de los recuerdos que tengo fue cuando se hizo una merienda compartida en toda la clase. Cada uno trajimos algo para comer o picar y algunos juegos. Me reí y disfruté cada momento de ese día. El pastel de la mamá de una de nuestro grupito. El yo darle un pedazo de pizza a Nina como una muestra de que la apreciaba en el poco tiempo que nos conocimos. El jugar con Samekichi, Sub-Zero y Seven, incluso si no entendía algunos chistes internos, hicieron mi día maravilloso junto a un atardecer. En nuestra mesa redonda, como yo le decía. A la hora de salir de clases en ese día, definitivamente uno de los días que no olvidaré. En algún punto, Metal y yo nos distanciamos bastante, porque poco a poco llegaba a estar más con los chiquillos que con Metal. Y la verdad siento que fue algo hipócrita de mi parte, porque él iba a pasar las clases solo, ya que hasta donde yo sabía, había logrado entablar amistad, pero con pocas personas. Aun si él tenía amistades, no tuve que haber dejado que nuestra amistad se separase, por lo que eventualmente dejamos de ser amigos por un tiempo. El día en que me dijo que él no quería molestarme y que se sentía reemplazado, me puso ansioso, pues nunca había tenido una situación así. Tuve que ir a desahogarme con mi mamá, pues me había dolido el hecho de que en ese momento habíamos dejado de ser amigos. Me sentía culpable de no haberle dedicado tanto tiempo a Metal como sentía que debía. Cada que veía a Metal pasar me ponía ansioso y avergonzado, porque sentía que no me quería volver a ver. Y es entendible y justificable sentirse así con alguien que había descuidado una amistad. Pasaron unas semanas y Metal se acercó para hablar conmigo después de un examen técnico. Empezó a pedir disculpas por según ciertas actitudes tóxicas, que la verdad no sé si seré yo por ciego o algo, pero nunca noté algo de toxicidad en nuestra amistad. Pero el hecho de que Metal se haya acercado a hablar conmigo me hizo sentir que esta vez debía hacer las cosas bien con él, por lo que terminamos reconciliándonos y volviendo a ser amigos. Tal vez ya no tan cercanos como antes, pero logramos volver a tener una amistad, cada uno por su lado, pero cuando podíamos compartíamos algo de tiempo. Y algo que agradezco es que los 2 amigos que Metal hizo hayan estado muy cerca para él cuando yo no estaba. Cuando Metal se sentía mal, ellos eran los que lo apoyaban y lo ayudaban. Me hubiera gustado hacer más por Metal, tanto en 2024 como en 2025. Haber estado más presente para él, pero incluso después de lo que pasó no dejamos de ser amigos, a pesar de casi no estar hablando entre nosotros. Es una amistad peculiar, pero a la vez una de las más lindas que tuve. Y si se preguntan por Juan, el desgraciado de inicio de año me mandó un mensaje diciendo que el bulto estaba lindo, pero que si fuera yo no lo llevaría. Lo cual yo sentí fuera de lugar porque él me dio algo de Sonic antes. Le respondí que me dejara de ser feliz y después no me volvió a hablar, incluso cuando le quería dar algo que al final se lo terminé dando al profe que le gustaba Godzilla, porque él es God y Juan ZZZ. Al final terminé bloqueándolo y nunca me volvió a hablar por dicha. En el aspecto académico, la verdad no iba tan bien que digamos.
Era casi como 2023, pero un poquito más o menos. Y adivinen en cuál me fue más mal. Exacto, matemática. Lo bueno es que el profe no fue el mismo que el anterior. Y esta vez fue una profesora la cual fue una de las mejores profes de mate que tuve. Y hubiera sido la única si no fuera por una profe de mate que tuve en el colegio donde estaba antes de entrar a Station Square. A pesar de que yo no entendía algunas cosas, e incluso me daba una pequeña crisis, ella fue paciente conmigo, y es algo que yo agradezco. Pero hablando de buenos profesores, si tuviera que hablar de uno de los mejores profes que tuve a nivel académico, fue el profesor de biología. Él era un profesor que desde el primer día de clases me cayó demasiado bien. No sé si fue su personalidad o la manera en la que enseñaba, pero ese profesor absolutamente le entendía todo. Es más, no tenía que escribir casi nada en el cuaderno porque ese profe enseñaba más fácil que una maestra de kinder enseñando la tabla del 2. Es más, un día me equivoqué de estudiar para el examen de biología porque pensé que tocaba español. Había entrado en otra crisis, pero el profe dijo que me ayudaría obviamente sin darme las respuestas. ¡Y sorpresa! Pasé un examen de biología con 87 sin estudiar nada y con español me saqué 70 y algo a pesar de estudiar más de lo debido. Así de bueno era ese profe y espero que Dios cuide y proteja a ese profe en todos sus años de enseñanza. Que los futuros estudiantes lo aprecien tanto como nosotros lo apreciamos y que se jubile con un muy buen salario para que vaya a viajar a todo el mundo para que conozca más cosas de la naturaleza. Muchas gracias, Jeff, por todo, lo queremos. ¡Ah! Y como hablamos de un buen profesor, ahora falta que hablemos de un mal profesor, el cual fue el de estudios sociales o historia. Pero no sin antes unas cuantas menciones honoríficas. Comenzando por el profesor de diseño publicitario. El que haya tenido un hijo con autismo lo hizo comprensible cuando hablaba conmigo. La profe de fotografía era un amor y a pesar de que se fue por un tiempo por embarazo, fue una profe carismática y dulce, por lo cual se llevó mi cariño. La otra profe de diseño publicitario que nos dio clases en 2023, profe que nos indujo al arte, e igual que la profesora de fotografía, también era carismática, pero también era como una mamá literalmente. Puntos extra porque le gustaba Chayanne. La profe de inglés técnico. Habían personas que tal vez no era su profe favorita por una cosa u otra, pero la manera en la que sentía que interactuábamos ella y yo me hizo tenerle cariño y aprecio. Y por último, pero no es importante, el profe Godzilla, uno de los mejores profes en el técnico. No solo por dar dibujo digital y enseñarlo de una manera espectacular, sino que le gustaba Godzilla. Le gustaba Godzilla, damas y caballeros. ¿Quién no querría tener un profe que le guste Godzilla? En fin, ya terminas las menciones honoríficas, vamos con el profesor de historia. El profe de historia, ¿cómo lo explico? Voy a intentar no extenderme en esta parte ya que falta explicar 2025 y no quiero hacer segundas partes, a pesar de que mi celular está en riesgo de explotar. Los que estuvieron en los inicios de este canal podrán adivinar por qué no me gustaría hacer segundas partes. ¿Verdad? Cambié de cuerpo con mi hermano. Pero bueno, nosotros entramos a la primera clase de historia, ¿verdad? Entonces viene el profe y empieza a presentarse, normal. Un profesor de historia. Ok, pasan algunos días o semanas y viene y nos pide un libro que vamos a necesitar. Y uno pensaría, ok, buscamos el libro o compramos o lo buscamos por internet. El problema era que ese libro estaba combinado con otro libro que nos daba cívica. No sé cómo se llama en otros países, pero es algo parecido a la política o algo así. Hablan de derechos humanos y esas cosas. Y bien, no habría que comprar 2 libros entonces, ¿verdad? Si eso fue bueno, les apuesto que hubiera sido mejor tener 2 libros que un tremendo mastodonte de páginas en blanco y negro. Era así de grueso, costaba como de 7,000 a 9,000 colones. Que para los que se hagan una idea, es como de 14 a 18 dólares. Y para colmo, solo se usó como un 35% ese libro. No se usó casi nada. A mí no me cabía en el bulto de Shadow y tenía que llevar otro. Era un dolor de espalda porque tocaba en días donde había que llevar un montón de cuadernos. Y a mí no me cabía. Nos hicieron gastar plata en aquel mendigo libro que casi no se usaba. Y solo hacíamos lecturas. Pregúntenme si recuerdo algo. Háganlo, pregúntenme. ¿Recuerdas algo? Con costo me aprendí la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ay, está bien, puede que no hayamos usado mucho el libro, pero lo usamos para actividades, de seguro no costó mucho, ¿verdad?
Ustedes vieran el montón de trabajo que dejaba ese profe a la hora de clases. Lo peor es que lo dejaba cuando casi estaba terminando la clase y él esperaba que hiciéramos 50 preguntas, 10 mapas conceptuales, 3 resúmenes, una presentación de PowerPoint con Arial Black 11 en tan solo 40 minutos de la última lección. Y eso no era todo, claro que no, porque la última lección de la que estoy hablando era de cívica, en la que nos ponían 10 preguntas, 2 mapas mentales y un ensayo de la democracia. Y ok, puede que para algunos no sea mucho ya que son rápidos. De hecho, los chiquillos eran rápidos al trabajar, pero a mí me costaba hacerlo a tiempo. Primero me distraía con facilidad y segundo yo era lento haciendo los trabajos. Normalmente he sido lento cuando se tratan de cosas. Por algo tenía adecuación curricular, para que me dieran tiempo para hacer los exámenes y un poquito de apoyo. Solo eso, pero es que el profe también se pasaba con tanto trabajo. Los exámenes eran medio decentes, por así decirlo. Pero el último examen, Dios, el último examen del año me quería escapar por la ventana y llegar a San José Centro, ya que lo que había estudiado y visto en los temas de examen que nos dieron, a mí no me salió en el examen. Y puede ser que no estudié lo suficiente, lo que probablemente fue lo que pasó en realidad, porque no me acuerdo mucho. Pero lo que sí me acuerdo es que me empezó a dar una crisis en medio del examen. Miraba las hojas intentando pensar o acordarme de una respuesta, pero simplemente no podía acordarme de nada. Empezaba a pensar que me quedaría no solo en esa materia, sino que también en otras. Y algo en lo que podía llegar a entender, pero a la vez me quedé como... ¿Estoy siendo dramático? Fue que el profe vino y me preguntó si tenía dudas. Él me vio en medio de la crisis y no me dijo nada. Solo se fue, pero su mirada se sintió extraña. Incluso pensaba que me juzgaba o algo así. Pero eso solo pudo ser mi punto de vista, ya que me habían encerrado en mi burbuja y no conseguía pensar bien las cosas. Intentaba no pensar mucho de eso en el almuerzo, pero aún me sentía mal. Fue que otra compañera con también autismo nivel 1 se me acercó y habló conmigo. Ella tampoco había entendido nada del examen, así que asumí que el profe había hecho medio mal aquel examen. Creo que quedamos casi iguales porque no contestamos casi nada en el examen. Pero para terminar de una vez con la parte de este profe y de este año, al final terminé pasando historia y las demás materias. La verdad es que sentía que iba a ser mi primera vez reprobando alguna materia igual que en 2023, pero de gracias a Dios no pasó eso. Y también los chiquillos aprobaron. Bueno, una del grupo se salió de Station Square por razones que no voy a mencionar, pero la verdad se la extrañó bastante ya que me caía bien. Y los fondos de pantalla que ponían clases de dibujo digital eran tremendamente cursiadas y el profe hizo una mini competencia para el fondo de pantalla más cursiado. ¡Por Dios, cómo quiere ese profe! ¡Ah! Hablaría de la pasantía, pero no tengo mucho que decir al respecto, más que trabajé en Honda, la de las motos, ¿verdad? Me trataron bien y al final me pagaron 150,000 colones, que en dólares sería más de $300. Ahora adivinen en dónde está la plata. Exacto, en ningún lado. La malgasté y ya no me acuerdo en qué. Pero en fin, con esto dicho, ya terminamos el año 2024 en Station Square. ...2025, nuestro último año en Station Square. El año en donde nosotros éramos los mayores de todo en el colegio, si no contábamos a los profes. Solo un esfuerzo más y ya terminábamos. La verdad, este año tenía bastante anticipación desde un inicio. Exámenes, diagnósticos, pruebas estandarizadas, prácticas profesionales. Pero me estoy adelantando demasiado, así que vamos por la poca línea de tiempo que recuerdo. Ok, iniciamos clases normal. No recuerdo en qué clase fue exactamente, pero llegó un chiquillo nuevo que le vamos a llamar Tanjiro, porque más adelante en dibujo digital hizo un dibujo de Tanjiro, o Tanjiro. Bueno, no sé cómo se llama, le vamos a decir Tanjiro porque sí. En fin, todos nos presentamos, Tanjiro se presentó y todos felices. Algo que se me hizo gracioso es que al principio me presenté amable y después todo empezó a hacer más nada que ver. Porque no recuerdo cuándo pasó y por alguna razón hubo una especie de amor-odio de mí hacia él. Ojo que él no me atraía ni nada. Pero no lo odiaba aunque pareciera que sí, porque cada que tenía la oportunidad yo le decía, todo culpa de Tanjiro, tenía que ser Tanjiro, el baboso de Tanjiro. Y él estaba tipo como, ¿qué es la vara? ¿A qué viene el odio? Como dije antes, yo a él nunca lo odié, más bien era alguien interesante, incluso talentoso y con un futuro brillante. Yo creo que iba a estudiar medicina o algo así, no me acuerdo mucho. En sí, yo le hablaba a él de esa manera porque era mi manera de molestar, pero en buena onda. Así de chill como decían hace años. Bueno, ¿recuerdan a Samekichi?
Bueno, resulta y acontece que unieron la especialidad de diseño y la de software, creo que era, pero no fue de nuestro grupo de diseño, sino que en el grupo de Metal Sonic. ¿Y qué? Que la novia de Simon Kichi estaba en el grupo de software que se había unido con el otro diseño. Entonces viene y se cambia de clase. La verdad, al principio sí se me hizo confuso. O sea, entiendo que quiere estar con su novia y todo, más bien a mí me cae bien la chica, es graciosa, pero por lo que nos preocupaba de él era que si en algún momento ellos terminaban, lo cual terminó pasando y ella no se podía cambiar de grupo porque estábamos a mitades de año y no se podía cambiar otra vez, entonces obviamente su incomodidad iba a ser grande. No hay mucho que pueda recordar en la etapa social de 2025, ya que fue lo mismo. Sub-Zero, Seven, Nina y yo seguíamos ahí. Seven consiguió pareja y son felices. Nosotros seguíamos haciendo nuestras babosadas y todo. Es que siento que no tengo mucho que contar por aquí en la parte social, o al menos en nuestro grupo cuando fue el colegio. Lo que sí recuerdo y le agradezco a Nina fue el hecho de que me acompañó a mi primera vez yendo a una expo anime o esas convenciones de anime. Yo pensé que esos eventos no se hacían en mi país, pero todo lo contrario. Fue lindo y emocionante. Fui disfrazado de María de Sonic y ella de un personaje de Naruto. Creo que era Itachi. Estuvo bonito y la verdad me hubiera gustado que Sub-Zero y Seven nos hubieran acompañado. La próxima vez puede que les pida que nos reunamos y vayamos a un evento así. Pero en fin, me desvío del tema principal. Como dije, no hay mucho que recuerde que sea las interacciones sociales, al menos en el colegio con otros estudiantes. Así que vamos a pasar con los profesores. Tristemente, este año estuvieron fuera de juego el profe Godzilla y el profe de biología. Al profe Godzilla le ofrecieron un puesto de trabajo y dijo que se tendría que ir por un tiempo y que vendría otro profe en su lugar. Y el profe de biología dijo que nuestro grupo no nos daría clases y que sería la profe de química la que nos daría biología también, lo cual fue desanimador, pero había que seguir adelante. Bueno, hubo cambios con los profesores de los técnicos, pero solo fueron dos. El profe de diseño pasó a ser nuestro profesor de dibujo digital y luego vino el nuevo profe al que vamos a llamar Cthulhu, Chutulu, Cthulhu. No sé cómo se pronuncia, pero a él le gusta ese bicho. Bueno, Cthulhu. Las clases con él a veces eran interesantes, algunas otras un poquito aburridas, y como yo dije antes, a mí se me dificultaba concentrarme, entonces no era que pusiera tanta atención, aún así hacía el esfuerzo para concentrarme. Pero admito que algunas veces eran divertidas y participábamos. La verdad es que Cthulhu sabía bastante de los temas que hablaba y cómo manejarlos. Nos ayudó bastante a estudiar la historia del arte antes de los exámenes estandarizados técnicos, que no se llamaban así, pero se entiende. Fue una cosa muy interesante y divertida hablar de las cosas que veíamos y aprendíamos. Con ese profe creo que logré conectar un poco más cuando se acababa el curso lectivo. Aprendí a ser un poco más comprensivo y a hacer mi esfuerzo por prestarle más atención, ya que sé que él se esforzaba para enseñarnos a todos. Y algunas veces podía ser cansado y tedioso lidiar con estudiantes, por lo que me gustaría decir que incluso si se llegan a meter a uno o no, hagan un esfuerzo para que los profesores no se abrumen. Ellos también son personas y pueden llegar a frustrarse y cansarse. Ellos tienen su límite y hay que saber cuándo hacer una cosa y cuándo no, saber cuándo hay que prestar atención y hacer trabajos y cuándo puedes socializar un poco con el profesor. Ellos van a agradecer el esfuerzo que haces y el respeto que les das cuando estás en clase. La parte académica de este año la verdad fue decente. Bueno, al principio, más específicamente matemática, me iba mal, pero por alguna razón encontré una manera de poder subir un poco mi nota sin hacer trampa. Viene una parte que uno tiene que masticar chicle y que con el sabor del chicle el cerebro iba a memorizar algo o algo así y que podía ayudar. Queridos espectadores, no me la van a creer. Sí funcionó. Cuando lo hice por primera vez me saqué un 71, que tal vez no sea la nota más perfecta del mundo, pero sí fue una mejora. Y la segunda vez superé mi límite. Exacto, un 72. Mejoré por un punto. Ya sé, hack para pasar exámenes sin hacer trampa. Ok, hicimos los exámenes normales y técnicos. Todo bien. Ahora pasábamos a la parte difícil, las pruebas estandarizadas, exámenes que ponían a prueba todo lo aprendido de 10º a 12º grado, la prueba definitiva para determinar si merecíamos ese título de bachillerato o no. Nos pasábamos estudiando día y noche para memorizar y entender lo mejor posible para el momento de las pruebas. Las pruebas iban a ser en computadora y uno pensaría, bueno, buscó la respuesta y listo, pasó el examen. La realidad no era así. La página en donde se hacían las pruebas detectaba cuando uno abría otra página o pestaña.
por lo que el examen se terminaría de inmediato y no podrías volver a hacer el examen. Y eso no era lo peor. La peor parte era que si fallabas uno, tan solo uno de los exámenes tenías que volver a hacerlo, y no solo ese examen. Hagamos como que fallaste historia nada más. Las antiguas pruebas antes de que implementaran las estandarizadas dejaban que si fallabas solo historia solo debías volver a hacer ese examen. En las estandarizadas se determinó que así no funcionaría. Si reprobabas tan solo un examen, no solo tendrías que volver a hacer ese, sino todos. Tenías que volver a hacer ciencias, español, matemática, cívica. Todos, pero absolutamente todos los tenías que volver a hacer. No podías quejarte con nadie ya que el MEP había establecido que así serían las últimas pruebas. Y nuestra calificación sería 40% y 60%, siendo las pruebas el 60%, por lo cual estabas obligado a pasar esa prueba sí o sí para obtener una calificación mayor a 70 para poder obtener tu título de bachillerato. Las pruebas técnicas, no recuerdo cuántos porcentajes se manejaban, pero también había que pasarlas para poder hacer la práctica profesional. Y desde mi punto de vista, la verdad, las pruebas técnicas fueron la cosa más absurdamente fácil del mundo. Y por más que estudiáramos a fondo, las preguntas eran absurdamente fáciles. No les digo que una pregunta literalmente fue: si en una publicidad le ponemos ojos y boca a una botella de agua, ¿es una hipérbole, un símil, una prosopopeya o un diptongo? Es que ¿cómo nos van a preguntar eso? No estamos en español para que nos pregunten eso. Nos pudieron haber preguntado los principios del diseño, las leyes de Gestalt, algo de dibujo técnico, no sé. Y de todas las opciones que se les ocurría poner en ese desgraciado examen. ¿Y saben qué es lo peor del examen técnico? Que la desgraciada cosa no estaba bien configurada. Los profes nos dijeron que algunas opciones, por más correctas que estén, la calificación podría detectar algunas como malas. Y uno puede reclamar, claro, pero para el momento en que uno ya reclamaba no se podía hacer mucho al respecto. Con su permiso me voy a quejar, así que sáltense a este número para que no se traguen toda la queja. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Si van a hacer más exámenes técnicos, asegúrense de que no haya errores en los exámenes con respecto al marcar las respuestas correctas. No les cuesta corregir algunas cosas de los exámenes. Primero, con las opciones en las respuestas que las marcan de malas cuando son correctas. Fíjense primero en eso. Y segundo, que las respuestas de verdad pongan a prueba el conocimiento de lo aprendido en el técnico. No les digo que pongan las respuestas en bandeja de plata o que sean las preguntas más filosóficas o difíciles del mundo. Pero ¿cómo les cuesta hacer una pregunta que si lo ponga a pensar a uno? Nada de esas varas de háganme el favor, y aunque sea que no sean esas barbaridades. Incluso alguien que no esté en diseño ni haya estudiado se pasaría ese examen fácilmente. No somos brutos para que nos pongan esas preguntas. Somos futuros diseñadores, personas que van a poner en práctica los conocimientos. ¿Acaso creen que alguien nos va a preguntar que si tan mascota es una prosopopeya? Por favor, pónganse las pilas para los estudiantes de este año. Y gracias. Ya terminé de quejarme. No sé cómo hayan sido los exámenes de los otros técnicos, si fueron fáciles o no, pero puedo deducir que también hicieron algo parecido con nosotros con lo de la botella, porque Station Square dio un anuncio de que todos los 12º habían pasado los exámenes técnicos, lo cual fue bueno, obviamente. No quiero que nadie se quede, pero si así de fácil fue hacer ese examen sin tener que pensar tanto, entonces no me quiero imaginar cómo serían los exámenes de este año. Pero en fin, recuerdo que habíamos entrado a las prácticas profesionales, ¿verdad? La verdad, una experiencia que me servirá en el futuro y una de las que disfruté. Las encargadas de guiarnos, o al menos en el trabajo que me tocó, fueron súper amables y divertidas. Pensé que iba a ser un poco más seria la cosa, pero la verdad fue una experiencia divertida y productiva. No me pude quedar trabajando con ellas, pero la verdad fue una experiencia que me va a acompañar y hacerme una idea más o menos de cómo podría llegar a trabajar en el futuro. Creo que ya abarqué todo. No creo que me falte nada. Cierto, el baile de graduación. No es que no quiera hablar de ello, pero la verdad sí hubo una parte de esto que me irritó. Verán, estaba viendo quiénes podían ir, ya que se estaba planeando la fiesta como en marzo o en abril para poder hacerla en agosto o septiembre. Obviamente miembros de mi familia iban a ir. La cosa se complicó en mi familia paterna. Mi abuela se había puesto mal por una enfermedad. Siendo sincero, no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos dejaba en claro que no estaría mucho tiempo con nosotros y que faltaría un milagro para que se pusiera bien.
Recuerdo que la noche en la que dijeron que no estaba bien, me acosté en mi cama. Yo soy creyente de Dios. No quería que mi abuelo sufriera. Recuerdo lo que le pedí cuando oré. Dios, a ella le duele mucho. No quiero que sufra. Haz lo que consideres justo y correcto, por favor. Al día siguiente ella nos dejó. Me sentí mal, obviamente, pero a la vez hubo un alivio que me recorrió, algo que me decía, ya todo está bien, ella está descansando, volverás a verla, te lo prometo. Cuando pasó eso, la cantidad de invitados bajó. Mi abuela no estaba y mi abuelo no iba a ir, por lo que de parte de mi familia paterna solo iban a ir mi padre y mi tía la cual no me caía del todo bien y soy consciente de que me ayudó a conseguir la primera pasantía, pero sus actitudes no me agradaban. Era grosera, jugaba de tener mucha plata y de que todos le tenían ganas. La verdad es que lo pensé y no quería que ella fuera. Le dije a mi padre que no quería que ella fuera, pero él me empezó a decir que ella me ayudó con muchas cosas y que me quería. Al final por presión acepté. En fin, llega el día de la fiesta. Yo estuve arreglado de una manera en la que me sentía especial. Nunca me había sentido tan hermoso como esa ocasión. Bueno, pasa y acontece que mi padre y mi tía habían llegado temprano y que había que tomarse fotos antes de entrar a la fiesta. Bueno, mi madre iba a decir que el estudiante era el mismo, o sea yo, y que las familias eran dos, pero mi tía la interrumpe y le responde con una prepotencia y un ego tremendo. Yo solo vine por la chiquita. Yo no me voy a tomar ninguna foto con usted. Lo dijo de una manera en la que a mí me había ofendido, a pesar de que fue dirigido hacia mi madre. Pues no creo que a nadie le hubiera gustado que a una mamá le hubiesen hablado así. Ella no tenía el derecho de hablarle así a mi mamá, ya que no era nada. Yo le pregunté, intentando mantener la calma, ¿por qué le hablo así a mi mami? Y ella me respondió, porque es verdad. Y por más verdad que fuera según ella, no tenía ningún derecho de hablarle así a mi madre. Lo que me hizo sentirme indignado es que mi padre se puso al lado de ella. Sentí en esos momentos que le daba más importancia a mi tía que a mí, que a su propio hijo. Si no hubiera sido por mi mamá que me ayudó a calmarme, yo hubiera entrado en una crisis horrible. En mi fiesta de graduación, en donde se supone que iba a pasarla bien y ser feliz, y que por culpa de alguien que no sabe su lugar iba a ser arruinada por unos momentos. Lo que me indigna es que ni siquiera ella era alguien muy cercana que digamos. Más bien quería haber dejado en claro que si yo quería podía decirle que se fuera, pero no pude. Así que pasó a la fiesta de graduación con nosotros. Lo bueno es que ahí estaban Sub-Zero, Seven y Nina. Ellas se veían tan lindas y sabía que si estaba con ellas la noche iba a ser inolvidable. Y así fue. No le di importancia a mi tía, salió a bailar con mi padre y mi madre, la cual me sorprendió pues no sabía que podía bailar tan bien mi mami. Fue una fiesta en la que aproveché al máximo y disfruté. Uno de los recuerdos que no olvidaré, incluyendo tanto lo malo como lo bueno. Creo que ya llegamos a la parte en donde termina esta etapa de mi vida, la graduación. Aquel día donde todos nuestros esfuerzos fueron reconocidos y nos dieron frutos. En donde no todos nos reunimos a que nos dieran un pedazo de cartón con valor. Estábamos reunidos antes de la ceremonia hablando entre nosotros, cosas divertidas, cosas emotivas con los profesores y el cómo de todos los lugares para la ceremonia tenía que ser en el gimnasio con dengue. Algo que me hubiera gustado es que el profe Godzilla hubiera estado. Tristemente no llegó, pero sé que si hubiera llegado se hubiera sentido orgulloso de vernos a todos, pasando una de las etapas más importantes de nuestras vidas. Recuerdo el momento en donde veía a mis compañeros recibir el título. Cuando fue mi turno, una sensación de satisfacción recorrió mi cuerpo. Tomé aquel título y abracé de inmediato a los profesores de diseño, agradeciendo la paciencia y la dedicación que nos dieron al pasarnos sus conocimientos. Cuando terminó la ceremonia, recuerdo que lo primero que hice fue ir a donde estaba mi mamá y con lágrimas en los ojos y un orgullo tanto a mí como a ella le dije: «Mami, lo logramos». Todas las veces en las que me puse ansioso, las veces en las que sentía que ya no podía más dieron sus frutos. Había logrado alcanzar aquella meta que tanto anhelábamos ver. Lo había logrado. Después de todo eso fuimos a comer sushi, una recompensa por mis esfuerzos. Si tuviera que dar unos consejos de mi experiencia personal en un colegio técnico profesional,
sería tomarse esto en serio. No es un juego. Asegurarse de que al meterse te vas a tomar esto con la responsabilidad de vida, ya que no solo lidias con lo académico, sino también con un título de una carrera técnica, lo cual va a ser difícil, ya que tus responsabilidades son mayores al tener que estudiar un académico y una carrera. Si tienes la oportunidad de estudiar en uno y ves que puedes con ello, entonces hazlo, sin miedo. Asegúrate de que las personas con las que te rodeas te hagan feliz, pero también que se ayuden a construir su camino juntos. Cuando te sientas abrumado, no te lo guardes para ti solo. Habla con alguien quien te apoye y te aconseje para poder progresar y seguir adelante. En la vida triunfa el que persevera, el que se esmera, el que persiste, el que sabe que no es fácil, pero continúa insistiendo. Si se cansa, descansa y continúa. Por eso es que jamás me rendí, jamás me rindo y jamás me rendiré. Llegué a mi casa y me acosté en mi cama pensando en todo lo que había hecho y pasado, en todo lo de estos años, en mis experiencias, en mis altos y mis bajos, en las veces en las que pensé rendirme, pero sabía que estaba cerca y que rendirme no era una opción, en las veces que lloré, en las que disfruté, en las que reí, en las que a veces hacía el ridículo, recuerdos que no olvidaré por el valor que tienen, en las que no quería atreverme a hacer cosas, pero sabía que si no las hacía en ese momento, nunca lo haría, que tenía que vivir mi vida lo más que pudiera. Cierto erizo me enseñó eso, y vaya que tenía razón. Todo mundo tiene su fin, y sé que es algo triste, pero es por eso que debemos vivir la vida al máximo en el tiempo que tenemos. Al menos, eso es lo que yo creo. Y bueno, queridos espectadores, hemos llegado hasta el final de este video. Más que todo, y como lo dije al inicio, este video fue hecho para poder desahogarme y contar lo que hice y pasé estos 3 años que estuve fuera de YouTube. Tal vez no pude haberme explicado de buena manera o en algunas partes llegar a contar cosas innecesarias. Pero esta es mi primera vez haciendo un guión e intentando recordar las cosas que llegué a pasar. La experiencia de cada uno puede haber sido diferente con otro. La experiencia de Metal, la de Nina, la de Sub-Zero, la de Seven, incluso la tuya si has llegado a estar en algún lugar parecido. ¿Tuviste alguna experiencia en estos lugares? Si es así, eres libre de dejar tu comentario contando tu experiencia, obvio con el debido respeto. Primer comentario con insulto que veas será llevado por los ojos guardianes. Pero en fin, muchas gracias por haber visto este video. No creo poder contar otro story time, así que las experiencias que tengo no son muy interesantes, además de esta. Pero les aseguro que habrán bastantes speed paints en el canal y también en mi cuenta de Instagram que dejo en la descripción. Con esto dicho me despido, los ojos guardianes los guiarán a su salida, no los pierdas de vista. No querrás perderte en este mundo bizarro, ¿cierto?